háganlo. Todo ese material no tiene derecho de autor, así que úsenlo sin ningún problema. Bien, yo lo que decía a Camila el otro día es que, ahí te doy, Alexis, estos mamarrachos ahí que yo les pongo es lo mismo que yo haría en el pizarrón si estuviéramos en el aula. ¿Sí? Que uno va hablando y va anotando cosas. Bueno, cuando preparo la clase, lo hago en papel. ¿Sí? Y bueno, lo comparto oralmente, pero para que quede todo, a lo mejor en estos 40 minutos o 2 tandas de 40, no alcanza a reproducirse todo esto. Y a lo mejor quedan ahí algunos apuntes que pueden sumar. Esa fue la intención. Repito, no es lo ideal. Si yo me pongo a hacer un power de todo esto, tendría que planificar una semana para cada clase. ¿Sí? Cosa que no puedo. Decime, Alexis. No, perdone, la pregunta que quería hacerle es, o mejor dicho, quería pedir la autorización para grabar. Me descargué un Sí. programa externo al Zoom que lo probé ayer y funciona bastante bien y es mucho más rápido a la hora de guardarlo después de que el momento que cortemos. Yo que la vez pasada demoré como media hora mientras se procesaba. Es que ese era el problema que a mí me pasó la segunda clase que hicimos por Zoom. Como se cortó, al cortarse se me interrumpió la grabación y después no lo pude volver a empezar. Así que dale, Bien, la dale grabo y nomás, después la subo al Classroom con su autorización, obviamente. como hiciste el otro día. Sí, Listo. Entonces ya nos despreocupamos de la grabación. sí, Lo manejás vos. sí. Listo nomás. Bueno, la idea de hoy es la siguiente, que ustedes puedan aprovechar para sacarse las dudas que tengan sobre la elaboración del trabajo práctico y si alguno fue siguiendo el cronograma, esto pasa siempre, todos los años con la planificación general, uno planifica y sea virtual o sea presencial, los tiempos se corren o uno los tiene que ir acomodando de acuerdo a cómo se va dando la cursada. Si ustedes siguen el cronograma, venimos un poco atrasados en lo que estaba planificado. Por eso yo les ofrecí esta instancia intermedia para que aprovechen el último tramo antes de entregar el trabajo. Repito esto de que el trabajo no es obligatorio, es optativo y que sirva como ejercicio de producción de electroescritura. Y aprovechar para recuperar ese tramo o esos contenidos que en las clases anteriores no se pudieron dar. ¿Está? Así que bueno, ¿por dónde quieren empezar? ¿Quieren aburrirse un rato por las monarquías del siglo XI, siglo XII? ¿O quieren hacer preguntas con el trabajo práctico? Diego, yo tengo una pregunta que es parte del trabajo y también conceptual, digamos, que no me quedó claro. Volví a releer los textos, pero tengo ahí una duda. Si el feudalismo, o en qué se diferencia el feudalismo o el sistema feudal con el sistema señorial, si es que hay diferencia. Porque yo lo entiendo cuando leo, cuando lo leo de los textos, me parecen como que es lo mismo, o que uno precede al otro, pero que no entiendo muy bien en qué se diferencia. Bueno, a ver si puedo compartir pantalla y lo vemos. Díganme cuando se ve, porque hay un poco de delay ahí. ¿Se ve el power? Sí, yo lo veo. Bueno, precisamente fíjate que la primera diapositiva que pongo tiene que ver con esta periodización que yo ya les di en oportunidades anteriores. Este eje superior está armado desde el texto de Anderson. Este del medio es sobre un texto de George Duby, Guerreros y Campesinos, que ustedes no lo tienen en la bibliografía obligatoria, lo tienen en la complementaria. Nosotros vamos a leer la semana que viene un texto de Duby, que no es este, es otro que trabaja la parte del imaginario feudal. Pero este texto está citado
en el libro de la historia de la Edad Media, en el tema 16, cuando trabaja esto de los órdenes, ¿bien? Y cómo a partir del señorío de Van, se conforma ese nuevo mapa del siglo X, siglo XI. Entonces, esto, según, creo que un poco la clase anterior lo habíamos charlado, pero según el autor que vos tomes, vas a ver que los conceptos a veces se reiteran o se hacen más difusos porque tiene que ver con el lenguaje desde el marco teórico que cada autor lo aborda y también desde ese marco teórico donde se visibilizan las características que te llevan a ese concepto. Lo subtitulo más fácil. Nosotros leímos, ustedes leyeron a Charles Parain, ¿sí? Fíjate esta periodización de acá. ¿Se ve mi cursor ahí? Bien. Fíjate que Parain hace una diferencia entre el sistema señorial y el régimen feudal. ¿Sí? ¿Y cuándo plantea ese cambio? A partir de la síntesis, tomando a Anderson, arriba, del siglo IX, que Parain la llama el feudalismo en formación, ¿sí? Donde se pasa de un sistema señorial rígido a una laxitud de relaciones que tiene que ver con las exigencias de los señores feudales sobre su territorio. Es lo que ustedes leyeron como las renovaciones del siglo X o la mutación feudal. ¿Qué es lo que cambia? Las relaciones sociales de poder. ¿Sí? Va a haber señores feudales, pero el sistema de poder es distinto, es más nítido, está más definido por los lazos de reciprocidad, que si bien existían en esta etapa, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa era las mayordomías de palacio del siglo VI de los francos que una concesión de tierra? Pero las relaciones internas de poder no eran iguales, porque ahí, según la región, decíamos el otro día, va a haber más vestigios germanos o más vestigios romanos. ¿Bien? Hola, profe, una pregunta. Déjame redondear un segundito y te doy. Entonces, en el régimen feudal, siguiendo el marco teórico de Parain o de Anderson, esas relaciones sociales están definidas en el mapa del territorio europeo que hablamos el otro día. ¿Bien? Entonces, hablamos de un sistema más rígido entre el siglo V y siglo IX y un sistema más laxo de relaciones a partir del siglo X, lo que no implica que la coerción sea menor, la exigencia, en lo que tiene que ver con la relación de fuerza. Lo que cambia son las formas. ¿Se entiende, Facundo? ¿Sí? Es muy finito, pero es lo que define... Sí, está bien, bárbaro. Es lo que define al feudalismo. ¿Bien? Desde estos autores que nosotros estamos trabajando. Bien. Hay otros autores que te van a seguir hablando de sistema señorial. Perfecto. Bien. Bien, me pasaba eso, que también buscaba por otros autores que habíamos visto los años anteriores y me hablaban del sistema señorial, quizás en estas etapas como me mencionabas. Sí. Entonces o te van a hablar del señorío feudal. Claro, exacto. ¿Sí? Exacto. A ver, las relaciones en cuanto a rey, vasallos, ¿sí? Y campesinos ligados por relaciones de reciprocidad, va desde el siglo III, que empiezan las incursiones germanas, hasta el siglo XVIII, perfecto, según dónde y cómo lo mires. Perfecto. ¿Está? Bien. Es conceptual, gracias, la definición. Perfecto, Agus es Agustina, ¿no?
Sí, Agustina. Bien. Quería hacer, no una consulta, sino por ahí un comentario más que nada. Anderson marca como, digamos, estructura, vendría a ser el monarca, el principado, el condado, la baronía, castellanía y señorío. Ahí, digamos, habla también de la relación de que el monarca no es superior, entre comillas, sino como que tiene esta relación de reciprocidad. Y quería saber exacto, digamos, superior en el sentido de título nobiliario, sí, claro, pero en relaciones de poder puede ser que no. Okay. Ahora vamos a ver un mapa que te lo va a graficar. Buenísimo. ¿Está tu duda, Agustina? Sí. Esa es, digamos, bien, es la estructura más marcada que se da ahora, ¿no? Más laxa, justamente por esta relación más, de no igualdad, pero sí, no es vasallo, digamos, tan... Claro, o sea, las obligaciones van a seguir estando, pero la presión de esas relaciones sociales va a ser distinta, porque al ramificarse tanto, el poder se reduce a lo mínimo de lo territorial. ¿Se entiende? Que es ese señorío banal, el poder local que tiene el señor en ese territorio otorgado, cedido. Profe, ¿bien? Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, para eso estamos. Puntualmente con lo del trabajo, por ejemplo, la pregunta número 4, que sí, tiene que ver con... porque la consigna dice, por ejemplo, el carácter fundamental de la sociedad feudal reside en las relaciones de producción. Entonces yo lo que estoy entendiendo es que las relaciones tienen que ver con, no con la producción en sí de la tierra, sí, sino con una relación más social. No, acá te habla de las relaciones de producción en ¿pero su de qué base. texto, profe? Porque Parain, por ejemplo... Estas dos citas son de Parain, las dos. Sí. Sí. A ver, amplíamelo, ¿cuál es tu duda? No, y esto que estábamos hablando de que las relaciones como que están definidas más por un tema de coerción y no tanto por el poder sobre la tierra parcela, digo. Bien, vos acá la parcela, incluso dentro del feudo, también sí, tenés que hablar de otras subdivisiones. Por eso la ramificación se lleva a lo mínimo. Hay una división hasta en el mismo manso, que es una pequeña parcela de tierra para el campesino y su familia. Okay. Pero dentro del feudo hay muchos mansos, hay saltus, que son territorios dedicados a la transición para la rotación trienal o para la explotación ganadera, y están las reservas del señor. Por lo tanto, dentro del mismo feudo hay nuevas relaciones internas que tienen que ver con la explotación de la tierra. Okay. Esa cita que vos decís, y de paso aclaramos entre todos el punto 4. Ahí hay dos citas. Una es esta que leías, Valeria, ¿no? Sí. Dice, el carácter fundamental de la sociedad feudal, fíjate que lo encomilla el término sociedad feudal, reside en las relaciones de producción que se hallan en su base. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué se basa la sociedad feudal? En lo que está en la base, en la última de las ramificaciones, en la relación entre el campesino y su superior directo. Bien, ahí se produce. No olvidemos, la economía es predominantemente agraria. Va a haber intercambio, pero recién a partir del siglo XI tenemos que hablar de una expansión del comercio. Aquí venimos de una economía de guerra, voy marcando la periodización, ¿sí? En una mixtura entre todavía el saqueo, la posesión de esclavos, la obtención de riquezas y lo que produce la tierra. En la sociedad feudal, siglo X, siglo XI, ya las bases están relajadas de cierta presión externa, bien, y producen. Eso es lo que lleva a el aumento demográfico, a las mejoras en la productividad, a la posibilidad de que existan excedentes, bien, pero fíjate cómo sigue la cita. Desde esas bases, quien ejerce el poder
dice ahí, la propiedad del señor sobre la tierra y la propiedad limitada del señor sobre el campesino. ¿Y ahí qué quiere decir? Que ese campesino, lo charlamos en la clase anterior, jurídicamente es libre. No está como esclavo siendo una propiedad de alguien. Puede mudarse e irse a otro, pero va a tener que otra vez ligarse a una relación de dependencia. ¿Sí? Esto lo va a decir Dewey en el otro texto. El señor que ejerce el poder es el dueño, entre comillas, dueño de la tierra, del producto, de lo que se produce en esa tierra, y de quien reside en ella. Es el que está a cargo de todo. Y por eso su poder basado en la coerción, que es lo que dice Anderson. ¿Sí? Fíjate la otra cita, que es parecida. Dice, el señorío se asienta sobre la explotación rural. Volvés a la misma idea que antes. Y la comunidad aldeana. El señor a la cabeza de su dominio y de los instrumentos colectivos del BAN, o sea, el señor tiene poder sobre las personas, pero también sobre el molino, sobre los materiales de labranza, sobre los bueyes, sobre todo. Es, diría cualquier marxista, el dueño de los medios de producción. Bien. Los instrumentos colectivos de BAN. Pudo aparecer como organizador y dueño del proceso de producción, al mismo tiempo que como jefe de grupo. Acá que lo lleva, ante cualquier rivalidad con otro señorío cercano, ese campesino se convierte en un soldado y ese señor se convierte en un jefe de grupo militar. ¿Bien? Okay. Son muy similares los ejes, cualquiera de los dos que tomen ameritarían una respuesta similar. Son dos pasajes de la misma idea. A diferencia del punto 3, que sí la estructura argumentativa del texto que puedan hacer, que esto también lo charlamos el otro día, pueden abordarlo desde un marco teórico diferente. ¿Sí? Lo preguntaba Facundo hace un rato. Ustedes pueden hablar del sistema señorial, o sea, del pasaje de la esclavitud a la servidumbre, este periodo, o el periodo de transición que plantea Anderson, ¿sí? Para la primera parte, para el primer eje, digamos, de los dos, y cómo a partir de esa transición entre esclavitud y servidumbre se van tejiendo esos lazos vasalláticos, ¿sí? O se va generando un pasaje de la economía de guerra a una economía más sedentaria, preeminentemente agrícola. ¿Bien? Estaría más enfocado a este periodo, el primer eje del punto 3. Si ustedes van ya al otro eje, al modo de producción feudal, tendrían que tomar la síntesis que trabaja Anderson, ya en el siglo IX o hasta las transformaciones del siglo X. Bien, cuando habla que esos vínculos, a través de la coerción, generan dos cosas: cohesión interna y otorgan derechos. ¿A través de qué? De los derechos de BAN que tiene el señor. ¿Sí? Esa soberanía territorial muy regional, muy local, va a generar un aumento en la productividad, bien, y es lo que lleva a sintetizar esas relaciones sociales o a esa renovación del siglo X, donde podemos hablar de relaciones de tipo feudal. Bien, ¿quién quería preguntar algo ahí?
Disculpe. Le quería hacer una consulta respecto al punto 4 para ahí. ¿Puede ser que se pueda llegar a vislumbrar entre lo que es la explotación de tierras comunales más ese tributo del campesinado, que se pueda entrever algún tipo de plusvalor viéndolo desde ese punto de vista materialista? ¿Puede ser? Desde ese punto de vista, sí. Digamos, la coerción genera en sus bases una presión tal que lo que produce el campesino se lo apropia quien ejerce el derecho de van, el señor feudal. ¿Sí? Pero no por relaciones económicas, no hay intercambio de dinero acá, por lo tanto, no hay capitalismo, hay contraprestaciones. ¿Y es un prefacio a la era precapitalista? Todavía no, porque acá no estás hablando de renta, sino que estás hablando de producción. Sí, lo que excede la producción del campesino que alimente a su familia se lo va a apropiar el señor. ¿Sí, Ariel? Tengo que diferenciar excedente con renta, digamos, ¿no? No, claro. A ver, la renta es un excedente. Ahora acá, la renta puede tener que ver por el manejo de intercambio monetario, ¿sí? O en este caso, una renta en especie. ¿Qué es lo que entrega el campesino? Lo que produce de más en su parcela, ¿sí? Lo que brinda es, diría más, su trabajo, y lo que produce el manso, la tierra. Se queda, porque esa es la relación de mutualidad. La concesión que tiene que ver con que el señor le otorga al campesino su parcela, pero le tiene que tributar una renta en especie. ¿Qué va a decir el marxista? Que no es solo lo que le da el exceso de la cosecha que sobra del alimento de él y su familia, sino que en ese exceso de cosecha se está llevando el trabajo del campesino. Ese sería, si querés, el plusvalor. ¿Puedo preguntarle por otra, digamos, por el... Dale, lo que quieras. Santino, ahí antes de las monarquías, antes de que se armen estas monarquías que vamos a hablar ahora, sí. Ahí cómo digamos, creo que nos habíamos quedado con Justiniano y no sé cómo el paralelismo que hay entre ese imperio y lo que se está formando luego con el imperio carolingio. A ver, bueno, mirá, ahí yo me había anotado acá a un costadito algo para, justamente sobre un comentario que habías hecho la clase anterior, que después se me pasó. A ver, nosotros tenemos que entender esta materia desde un abordaje conceptual que atraviesa temporalmente muchos siglos, ¿sí? De un abordaje de proceso fáctico político que no vamos a poder hacer ni aunque querramos, ¿sí? Respondiéndote un poco a vos, y esto, digamos, a la hora de leer, también ustedes tienen que ir aprendiendo a hacer este ejercicio. Si vos pretendés anclar todo esto, mirá, vuelvo a las periodizaciones, a un eje fáctico político, es imposible. ¿Sí? Vos decías, te lo pongo en paréntesis como para responderte la pregunta. Vos me hablabas de Justiniano, siglo VI. ¿Sí? Pero nosotros vimos Justiniano desde Bizancio. ¿Sí? Nosotros vimos la clase anterior y la anterior, con un material que yo les adjunté, vimos las reformas de Heraclio en el siglo VII, vimos hasta los macedónicos en el siglo IX y el siglo X, o sea que llegamos en Bizancio hasta el siglo X. Bien, después ustedes tendrán que ir al libro, leer, y va a depender de su fanatismo cuánto anclaje quieran hacer. Yo les aporté ahí con un power algunos conceptos, no mucho más. En lo que es la Europa feudal, que ahora vamos a seguir, nosotros vimos la clase pasada
hasta la conformación del Imperio Carolingio. O sea, pasamos por los distintos, muy rápidamente, los distintos pueblos germánicos, nos concentramos en el Reino Franco, siglo VI, siglo VII, hasta la conformación del Imperio Carolingio, siglo IX. Y vimos que hoy vamos a retomar la disgregación del Imperio Carolingio, siglo IX. ¿Estamos, Ariel? También vimos el eje del Islam, muy por arriba. Sí, Carlos desde la expansión islámica. Después Carlomagno. Bien, hoy vamos a retomar, mi idea era, la segunda parte, hacer ese eje que por ahí a vos te falta, desde el siglo IX hasta el siglo XI, por lo menos. Ahora eso lo vamos a ver. Pero sí queda claro que vimos muy por arriba cómo se desarrolló el periodo entre el siglo VI y el siglo IX en Bizancio, en Europa y la expansión islámica. ¿Sí? No con el detalle que nos hubiera gustado, pero está. ¿Bien? Entonces, vos me decías el otro día como que, me hiciste un comentario como que vamos y venimos. ¿Sí? Algo así me preguntaste. Volvimos a... Creo que fue así. Bueno, sí, todo el tiempo vamos a estar, si nosotros manejamos los conceptos, yendo y viniendo. Por eso ese anclaje yo se los doy con estos esquemas o con algunas líneas de tiempo. Lo ideal sería que cada uno lo pueda armar con su lectura, pero es una materia que te podría llevar años armarla. ¿Sí? Entonces, y esto para llevar tranquilidad a todos. Nunca en un examen final, creo que se los dije en la primera clase, les voy a tomar la sucesión de las dinastías de los capetos en Francia. ¿Qué vamos a tomar? ¿Cómo se conformó el régimen feudal? ¿Desde dónde lo aborda Anderson y desde dónde lo abordan otros autores? ¿Cómo podés llamar esa transición? ¿Cómo se dio? ¿Por qué hablamos, y ahí todos los autores coinciden, más allá del marco teórico, que el siglo X, post-Carlomagno, es un siglo de cambio? Bien, vamos a trabajar conceptos. ¿Está bien? Porque es lo que ustedes van a usar cuando den clases en secundaria. Perfecto, profe. Así que bueno, siempre vas a notar que acá te faltan anclajes fácticos. Bueno, dependerá de tu tiempo y tu fanatismo ir después a buscarlos más allá de lo que podamos dar en las clases. En toda la bibliografía que yo les doy, todo eso lo tenés. Pero bueno, tendrías que sentarte a armarte vos tus líneas de tiempo, tus anclajes, etc. Bien. Bueno, listo, punto 3 y punto 4 del trabajo. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Adrián, sí. Si puede desarrollar sobre el derecho de Van, que no me quedó muy en claro, y el usufructo, ¿qué sería? Bueno, bien, ahí vamos a hacer una cosa. Ustedes quédense con el concepto que yo les puse en un esquema el otro día de que el derecho de Van es el derecho que se le delega al señor feudal en su territorio para en ese territorio ejercer poder de justicia, explotar la tierra y explotar lo que se produce en esa tierra. Quédense con eso. Nosotros la próxima clase vamos a volver sobre este concepto. Para el trabajo práctico con esto que charlamos, bien, con que entiendan esta idea de poder local, que detenta ese señor feudal, un poder que se lo delega otro superior. Okay. Con eso alcanza, Adrián, por ahora. Listo. Bien, nosotros cuando trabajemos la clase que viene, Dewey, ahí vamos a ver algo que creo que Leila había comentado en la clase anterior, sobre en qué descansa esa superestructura desde la legitimación del poder.
pero para eso nos falta leer Duby todavía. Cuando terminemos esa lectura, volvemos a el concepto de el poder de Van. ¿Está bien? Okay, listo, perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Me quedan 5 minutos para redondear la idea y en la otra conexión hacemos el recorrido por las monarquías. Bueno, los puntos 1 y 2 del trabajo práctico eran más sencillos, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Bien. Silvia. Sí. ¿Una carilla sola es para cada una de las preguntas? Porque Sí. la segunda es compuesta. Bueno, traten de respetar esta consigna sintetizando. Yo ahí, por ejemplo, en el punto 2, les pongo unas preguntas, como para que los guíe, y que expliciten brevemente el tema. No me tienen que armar una secuencia didáctica, solamente explicarlo, ¿bien? Y que en ese texto argumentativo puedan responder esos 2 interrogantes que les planteo ahí. Bien. ¿Está, Silvia? Bien, A voy a ver, ser breve. si te pasás a una carilla y media, no hay problema. Pero bueno, tratemos de respetar esto. Bien, porque no, lo que quiero es precisamente lo que hablábamos recién con Ariel, que no se vayan del concepto, de la idea. Ajá. Si no, uno podría hacer toda una ponencia sobre el Islam. Y Sí, no, claro. no es la idea. Un tema lleva a otro. Bien. Exactamente. Bueno, acá lo importante es que no se vayan por las ramas como me suele pasar a mí a veces en las clases, que sinteticen. Por eso les pongo las preguntas. Bien. Para el punto 1, si recuerdan en una de las clases que trabajamos, yo les puse en la guía de lectura una serie de interrogantes para el Imperio Carolingio. Si no lo recuerdan, vayan ahí al aula atrás y van a ver. Son 4 o 5 preguntitas que les pueden servir como lineamientos para ese punto. ¿Bien? Bueno. Listo el trabajo práctico. Entonces, en estos 3 minutos vamos a cerrar esta idea. Podemos coincidir desde distintas miradas que el siglo X es un siglo donde esa economía débil, producto de todavía pueblos en movimiento, con una rudimentaria explotación agrícola, es muy fácil de reconstruir después. Por lo tanto, la descomposición del régimen señorial, acotada entre el Loira y el Rin, el espacio carolingio, se puede visibilizar a partir de algunas cosas algunos conceptos que hablamos recién. Una mayor vitalidad en las comunidades campesinas, o sea, mayor productividad, un dinamismo demográfico, producto de ese aumento de producción, un avance en las roturaciones, en la cantidad de tierra cultivable, una mayor explotación agrícola y la importancia que van a tener las ciudades. Esas ciudades que hasta el siglo IX, las últimas invasiones, vikingos, sarracenos, húngaros, eran objetos de saqueo, a partir de la estabilidad del siglo X y el crecimiento, van a ser el nuevo eje de esta, lo que llama Anderson, dinámica feudal. Regionalmente, el rol de la ciudad va a ser distinto. Si vuelven al texto de Portela, el tema 14, plantea diferencias en las ciudades del norte, vinculadas a lo que va a ser después el comercio en el Báltico, a las ciudades italianas del sur, que nunca perdieron el poder comercial porque no llegó ahí el peso del sistema señorial. Y la diferencia va a estar en la región centro, el rol articulador que van a
tener las ciudades con el campo circundante y los nexos que se van a ir dando entre ciudades. Esto empieza a verse en el siglo X y se va a ver con mucha mayor nitidez en el siglo XI. La ciudad y el burgo circundante es parte de esta nueva conformación del señorío feudal o el régimen feudal. Bien, cortamos y nos conectamos de nuevo.